Chingones hasta la muerte. Así reza el lema de una campaña publicitaria de Cerveza Victoria. Es representada mediante un videoclip con una voz en off que narra un poema en náhuatl de Nezahualcóyotl. Se presenta al otro mundo desde la concepción mexica, el Mictlán. Comprendido de 9 etapas, el Mictlán es un viaje en el plano ulterior a la vida emprendido por los muertos y cuyo fin es volverse uno con el todo. No obstante, la campaña publicitaria rescata 5 de las regiones más emblemáticas del Mictlán. De esas etapas hablaremos. Para comenzar, ¿por qué recoger la idea del Mictlán como tema de una campaña publicitaria? Resulta interesante, pues el Día de Muertos es una celebración particular en México. Al ser un país multicultural, existen muchas interpretaciones del más allá, enmarcadas dentro de distintas cosmovisiones. De ese enfoque publicitario proviene lo atractivo, rescata símbolos de la cultura mexica y los representa junto a signos que asociamos con el Día de Muertos. Ahora, hablando de signos, se analizará el producto audiovisual teniendo en cuenta un código acorde. El enfoque será hacia el lenguaje cinematográfico, por lo que hablaremos de cómo los elementos visuales trabajan en la construcción y la significación del mensaje. Cuando se habla de elementos visuales en el lenguaje cinematográfico, nos referimos a aquellos que ayudan a construir un significado. Algunos de ellos son formato, encuadre, ángulo de toma, iluminación, enfoque, composición, movimientos de cámara, de lente y la vista desde la que el espectador se relaciona con lo que sucede en el video. El video comienza con una toma en picado que desciende de forma traslacional. Hay personas pintadas como esqueletos. El zoom in nos acerca a los personajes situados dentro de un plano americano. La escena siguiente muestra a las personas engarzadas realizando un rito en torno a uno de ellos. Seguido del rito, se muestra una pirámide al fondo. Se entiende que es el objetivo primario, al enmarcarse entre dos paredes y al hacer zoom in en un plano general. Esto marca el inicio de la primera etapa. Se nos presenta al Tepeme Monamictlán. Es la etapa del Mictlán donde las montañas chocan aplastando a los difuntos que no logran pasar a tiempo. En el video son representadas con dos paredes de obsidiana que colisionan. La escena se contempla desde una vista objetiva. La composición es vertical, ya que el movimiento de los elementos cierran la atención al centro y nos permiten ver el tamaño del personaje respecto a las paredes. Las tomas constan de planos medios que se intercalan con rapidez para indicar lo presuroso del momento y además nos dejan ver a detalle el frenético movimiento de torso y piernas. Es posible notar dos ángulos de toma, el normal que nos dispone al nivel del protagonista y el contrapicado que genera al espectador la sensación de pequeñez, pues la altura de las paredes evoca dichas sensaciones al espectador. Sumado a lo anterior, la desesperanza sale a flote cuando la única luz, la del sol, se oculta. El Estepetl es una segunda etapa del camino del Mictlán. Se trata de una montaña cubierta de pedernales filosos clavados en la tierra. Sin embargo, el audiovisual difiere del concepto original. Primero, un plano detalle con angulación picada y en vista subjetiva nos permite ver los fragmentos de obsidiana desprendidos por la colisión de las paredes, que se atraen de forma magnética. Regresamos a la vista objetiva para poder ver al protagonista cubierto. Pronto, en la siguiente toma, las rocas crecen hasta convertirse en grandes y afiladas esquirlas que sobresalen de su cuerpo. Inmediatamente después se libera con un golpe al piso y acaba la escena. Timiminaloayan es el camino largo y estrecho donde se encuentran manos invisibles que cargan flechas con las cuales atacan a los difuntos. Se nos deja ver al protagonista corriendo en un plano eterno y un zoom in nos acentúa que se detiene y algo pasa. La vista subjetiva por detrás del protagonista y una angulación contrapicada nos ayuda a seguir su mirada y nos deja ver con la inminente lluvia de flechas exaltada por efecto de la angulación. Las tomas siguientes se desarrollan en plano entero, plano medio y primer plano. Y gracias a ese patrón notamos un acercamiento a detalle de su cuerpo mientras esquiva y roza las flechas. Esto permite enlazar el desafío como una escena de acción. Teyoyocualoyan es el lugar donde moraban jaguares y otros animales salvajes que abrían el pecho de los difuntos para comerles el corazón. Esta escena reinterpreta el concepto, una toma en picado y que se mueve de forma panorámica. Nos da a entender que el protagonista avanza. Visto desde un plano general, el protagonista observa a su objetivo principal y parece estar a punto de llegar. De forma inmediata, el protagonista sufre una irrupción. La luminiscencia se aprecia mejor gracias a una angulación cenital y primer plano que permiten ver que dicha luz se concentra en el pecho.
Finalmente nos hallamos en el Chiconahualoyan, la quinta etapa del video. Es el final del camino y el lugar donde el muerto libera su alma para lograr el descanso eterno y alcanzar la vida después de la muerte. Desde un plano medio vemos el interior de la pirámide, que nos indica a dónde irá el protagonista mediante una iluminación cenital del centro. Se nos encuadra su retrato en un plano medio y una iluminación en picada desde la parte trasera. El protagonista avanza hacia el frente desde donde lo miramos en vista objetiva y primer plano, lo que nos presenta un gesto de decisión y confianza. La siguiente secuencia es un primer plano de su rostro saliendo, empapado con el oro líquido. Después, un plano general deja ver de pies a cabeza que el protagonista levita en el aire cubierto de fluido dorado. Finalmente, el personaje aún elevado es irrumpido y lanzado fuertemente hacia la oscuridad. Lo vemos ligero gracias al plano general y la angulación levemente contrapicada que dejan verlo en el aire. Durante la siguiente toma se nos muestra al personaje de frente despedido y fundiéndose en la oscuridad. In México, Tlacame, chingones ascan iguaninmiquistli. Se reza para señalar la excepcionalidad con la que cada viajero mexica se presenta al otro mundo para conseguir la paz, lo cual refleja con el espíritu de los mexicanos en vida. Bien sabemos que los elementos visuales del lenguaje cinematográfico trabajan para dar significado. Pero, ¿acaso valoramos la importancia de elementos como el encuadre o los movimientos de cámara para construir el significado de una escena? Tan solo imagina una producción audiovisual con los mismos encuadres en todas las tomas, misma iluminación, sin movimientos o inclinación de cámara. ¿Podríamos detectar correctamente el mensaje que se intenta transmitir? ¿Acaso podríamos intuir qué quiere decir cada escena? Una producción audiovisual de este calibre sería aburrida, confusa e incomprensible. Restarle importancia a estos elementos significantes del lenguaje cinematográfico le resta énfasis y magnificencia a las tomas. Sin tal nivel de expresión se pierde el sentido del mensaje y la comunicación resulta casi imposible, pues como hemos visto en el anuncio del Mictlán, nos ayudan a crear conexiones que permiten llevar más allá cada elemento brindando un mayor sentido a la narrativa, aportando detalles significativos, enriqueciendo cada toma.